Buenos días, mi nombre es Sandra Guerrero, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. El presente es el podcast correspondiente a acontecimientos evolutivos en la adolescencia dentro del curso de Psicología y curso de vida. Acontecimientos evolutivos en la adolescencia, de la infancia a la adolescencia, aspectos de transición y trayectoria. ¿Qué es la adolescencia? Se dice que la adolescencia empieza con la biología y termina con la cultura. Así, la adolescencia hace 100 años duraba unos meses. Las mujeres se casaban a los 15 años y los hombres en ese periodo de tiempo empezaban a trabajar. Hoy en día se podría decir que la adolescencia dura una década o más. La pubertad, por su parte, se refiere a la etapa de rápido crecimiento y maduración sexual que pone fin a la infancia para dar lugar a una persona que tiene el tamaño, la forma y la sexualidad de un adulto. Cambios en la adolescencia. De forma general, existen dos tipos de cambios en este periodo de tiempo, unos cambios que son visibles o externos y unos cambios internos no percibidos visiblemente. Al hacer referencia a los cambios externos, hablaremos de que representan un proceso que empieza normalmente entre los 8 y los 14 años de edad. La mayor parte de maduración y desarrollo físico termina 4 años después de la aparición del primer signo. En las niñas, la secuencia de los cambios visibles empieza con el desarrollo de las mamas, el vello púbico inicial y el estirón puberal, el ensanchamiento de las caderas, el primer periodo menstrual o menarquía que tiene lugar normalmente entre los 10 y los 14 años. En los varones, la secuencia de cambios físicos visibles es el crecimiento de los testículos, el desarrollo inicial del vello púbico, el crecimiento del pene, la primera eyaculación de líquido seminal o espermarquia, la aparición de vello facial, el estirón puberal, la transformación de la voz a una voz más grave. La edad de la espermarquia en los varones se sitúa entre los 10 y 16 años, siendo la edad media de aparición los 13 años. Cuando hablamos del proceso de crecimiento o estirón, nos referimos a que se da de forma gradual y avanza de las extremidades al torso. A medida que los huesos se alargan y endurecen, los niños empiezan a comer más y aumentar su peso. Después del estirón de peso viene el estirón de estatura y finalmente el estirón de los músculos. Con respecto al desarrollo de los órganos, estos maduran de forma similar en ambos sexos. Los pulmones triplican su peso, en consecuencia los adolescentes respiran más lenta y profundamente. El corazón duplica su tamaño y a la vez los latidos reducen su frecuencia y aumenta la tensión arterial. En consecuencia, aumenta la resistencia. La piel se vuelve más gruesa, aumenta la sudoración y se es más proclive a desarrollar el acné. El cabello empieza a engrosarse y oscurecerse, nace vello nuevo en la cara, las axilas y los órganos sexuales. Cambios internos. Lo que acabamos de describir son los cambios visibles, pero todo el proceso se inicia con un evento invisible, un marcado aumento de las hormonas. Muchas hormonas que regulan la pubertad siguen el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Las anomalías en este eje en la adolescencia se asocian con trastornos alimentarios, ansiedad y depresión. En la adolescencia, la hipófisis activa no solo a las glándulas suprarrenales, sino también a las gónadas o glándulas sexuales, ovarios en la mujer, testículos en el hombre, siguiendo otra secuencia llamada eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Una hormona en particular, la hormona liberadora de gonadotropina, provoca el aumento del tamaño de las gónadas y el incremento de la producción de hormonas sexuales, en especial estradiol en las niñas y testosterona en los hombres. Estas hormonas afectan la forma y el funcionamiento del cuerpo, incluida la producción de otras hormonas que regulan el estrés y el sistema inmunitario. Los estrógenos, incluido el estradiol, son hormonas femeninas y los andrógenos, incluida la testosterona, son hormonas masculinas, pero las glándulas suprarrenales producen estrógenos y andrógenos en todas las personas de ambos sexos. Sin embargo, las gónadas producen hormonas sexuales específicas. Los ovarios producen muchos más estrógenos que andrógenos, lo contrario sucede para los testículos. Las diferencias y los aumentos hormonales pueden ser los responsables de la existencia de diferencias en el tipo de alteraciones psicopatológicas entre ambos sexos. Los varones tienen el doble de probabilidades de desarrollar esquizofrenia y las mujeres depresión. Las hormonas afectan no solo el cerebro y el cuerpo, sino que también afectan la conducta.
Otro de los factores o cambios internos que se generan en los adolescentes está relacionado con los ritmos corporales. El hipotálamo y la hipófisis regulan las hormonas que afectan los patrones de estrés, el apetito, el sueño y otras. Estas hormonas provocan un retraso de fase en los ciclos sueño-vigilia. La privación del sueño y los horarios irregulares para acostarse son factores que pueden desencadenar desde insomnio, pesadillas y trastornos del estado de ánimo, depresión, problemas de conducta, angustia y problemas de aprendizaje. Con respecto al desarrollo neurológico, que es otro de los factores internos, un aspecto muy importante que explica el comportamiento de los adolescentes está asociado con este desarrollo neurológico. Al igual que el resto del cuerpo, las diferentes partes del cerebro crecen a ritmos diferentes. El sistema límbico, incluida la amígdala cerebral, donde se originan el miedo y la excitación intensa, madura antes que la corteza prefrontal, que es la estructura cerebral responsable de la planificación, la regulación de las emociones y el control de los impulsos. Sin embargo, dentro de los beneficios del desarrollo cerebral en el adolescente, se da el que sea un excelente momento para cuestionar tradiciones y aprender cosas nuevas. Factores presentes en la pubertad que pueden representar un riesgo. Dentro de ellos tenemos el desarrollo temprano o tardío, la nutrición, la imagen corporal y los impulsos sexuales. Las niñas que maduran más precozmente tienen una autoestima más baja, más tendencia a la depresión y una peor imagen corporal. Las niñas que maduran antes tienden a tener relaciones abusivas al relacionarse con parejas de mayor edad. Los varones que maduran antes tienden a ser agresivos, más transgresores de las normas y con mayores probabilidades de abusar de drogas y alcohol. La pubertad tardía, por su parte, puede afectar principalmente a los hombres que tienden a estar más angustiados, deprimidos y temerosos de la sexualidad. La nutrición es otro factor importante. Los cambios en la pubertad dependen de una alimentación adecuada. De hecho, una de las razones de la mala alimentación está también asociada con un factor de riesgo que es la imagen corporal. Una de las razones de la mala alimentación en los menores es la ansiedad producida por su imagen corporal, lo cual en ocasiones deriva en trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia nerviosa. Finalmente, los impulsos sexuales de los adolescentes deben canalizarse y orientarse y debe controlarse la reproducción, pero es un error hacer que el adolescente se sienta inmoral, malo o avergonzado si experimenta un deseo sexual. ¿Cuáles son los problemas derivados de la actividad sexual sin orientación? Hablamos aquí de un sexo temprano. La pubertad tiene lugar a edad más temprana y existen menores tabúes sexuales actualmente, de manera que el sexo temprano se asocia con la depresión y el abuso sexual. Otro de los factores o problemas que se asocian con la sexualidad temprana tiene que ver con que la mayoría de las madres adolescentes cuando quedan en estado de embarazo no tienen un compañero que las apoye en ese proceso, generándose gran afectación a sus proyectos de vida. Uno de los problemas más frecuentes que se presentan adicional al embarazo tiene que ver con las infecciones o enfermedades de transmisión sexual que son cada vez más recurrentes entre los adolescentes. Y finalmente, otro de los problemas asociados con la sexualidad temprana tiene que ver con el abuso sexual. La pubertad no solo aumenta la probabilidad de abuso sexual, sino que también aumenta las consecuencias emocionales, porque los adolescentes jóvenes están confundidos con respecto a sus necesidades sexuales y su identidad. Gracias.